La tesis peregrina, que al parecer está siempre en la cabeza de los políticos, habla de un estallido social, de los cerros bajando, de la gente haciéndose del poder por la fuerza porque el hambre los impulsa a tal fin. Eso es algo que normalmente la izquierda venezolana manejó durante muchísimos años. Y por supuesto, ahora, al parecer, algunos han decidido volver a echar mano de esa tesis peregrina, de esa leyenda urbana, de esa mitología nacional. El día que los cerros bajarán, el estallido social espontáneo, por supuesto. María Corina Machado ha decidido tomar la bandera de el susto, el capote de mostrar la posibilidad no solamente de que ocurra un estallido social, sino la capacidad que tiene ella y solamente ella de detener que ese estallido social ocurra. Y entonces hay que rebuscar, retrotraerse, como decían algunos, a la historia de Venezuela para tratar de entender si eso que está diciendo María Corina Machado sobre el supuesto estallido social es algo que amerite la pena revisar. De la misma manera hay que revisar las actuaciones de cierto periodismo venezolano, en especial de aquellos que han decidido secuestrar la agenda o ser secuestrados por la agenda falsaria para presentarse como los paladines del periodismo en desmedro de la actividad que realizan otros colegas. De eso vamos a hablar hoy en Fuera de Orden. Fuera de Orden va a comenzar con Daniel Lara Farías. La fase superior de la izquierda es el crimen y no tengo por qué discutirlo porque las pruebas están a la vista. Amigos, el que no tenga ojos, bueno, no verá. Pero vamos a estar claros. Vamos a estar claros. Ya hemos visto suficiente. Gracias por estar de vuelta a su canal favorito. Daniel Lara Farías presenta hoy un nuevo estreno de su programa favorito, Fuera de Orden. Tan favorito es este programa suyo que usted ya le dio like antes de que empezara. Usted antes de verlo ya le dio like porque usted dice, es que yo sé que va a estar bueno porque este es mi programa favorito. Tan favorito es este su programa que usted mientras está haciendo los oficios, mientras está cenando, mientras está haciendo sus deberes y sus quehaceres, también piensa, caramba, ¿por qué yo no me he suscrito al Patreon de Daniel si yo lo quiero tanto? De la reflexión a la acción, suscríbase a mi cuenta en Patreon y ayúdeme a seguir adelante. Quiero saludar a Yaco. Saludos, Yaco. Sé que estás viendo este programa, Yaco. Mira, párate de ese sofá, Yaco, que ya tienes una huella ahí. Tienes una huella en el sofá de tanto ver este programa. Un gran abrazo a Yaco y a su esposa también. Y por supuesto a todos aquellos que nos están viendo desde... por allí me escribió la gente del gremio de trabajadores ferrocarrileros en Madrid, que por ahí están también viéndonos siempre. Un saludo también a todos ustedes. Amigos, nunca es triste la verdad, lo que no tiene remedio. Y seguimos. Yo hoy quería referirme a algún asunto y lo voy a hacer a modo de editorial y sin utilizar los recursos que normalmente aquí estamos acostumbrados a utilizar, de ver los videos, etcétera, aunque los vamos a ver en otro momento. Porque yo creo que es importante señalar algunos asuntos que lamentablemente son utilizados de forma fresca y yo diría que de forma irresponsable por la dirigencia política y por los medios de comunicación. Y aquí necesito decir dos cosas. La primera es que el gremio y voy a decirlo de forma correcta, el gremio de comunicadores sociales egresados de las escuelas de comunicación social de Venezuela tienen, amigos, y se los voy a decir con todo el cariño del mundo, ustedes tienen un pequeño problema que los afecta a ustedes, no a los demás. ¿Ustedes creen que por tener un título de comunicadores sociales, ustedes detentan el poder de ser los únicos que pueden comunicar y las nuevas tecnologías y la nueva forma de ver el mundo de la comunicación ha demostrado que eso es mentira? Hay
egresados de escuelas de comunicación social que tienen extraordinarios números en plataformas propias en las redes sociales y en YouTube y en todas estas cosas. Pero hay otros que lamentablemente de eso no tienen nada, a pesar de tener su título de comunicadores sociales. Entonces, no tiene nada que ver con el título que usted tenga, porque si vamos a hablar de título y todo lo demás, yo tengo unos cuantos. Y yo no creo que aquí la gente venga a ver este canal más o menos por mi currículo, sino por el contenido que aquí de alguna manera se genera y que la gente siente que hay algo bueno que ellos tienen que ver. Un poco, mucho, no es el más grande, no es el pequeño, no importa, pero los que están porque saben qué es lo que hay aquí. ¿Por qué les digo esto? Porque hay comunicadores sociales egresados de las escuelas de comunicación sociales que desprecian, y allí les va muy mal, los conocimientos adicionales al mero hecho de la comunicación social, tal cual como en Venezuela se les impone. No, que si el rigor de la noticia, que si la verificación de fuentes, que si la objetividad, que si tal cosa tal, y la técnica del comunicador social o del periodismo que llaman. ¿Qué es lo que ocurre, amigo? Ocurre lo siguiente, que usted no puede hablar de economía si usted no sabe lo que es la economía. Y usted no puede entrevistar a una persona que es economista si usted no tiene nociones básicas de economía. Y estoy diciendo economía, podría decir deporte, podría decir arte, podría decir literatura, podría decir historia, podría decir política, podría decir, bueno, 50.000 cosas distintas. Lamentablemente, hay gente que si va a dar la cara y va a poner un micrófono para preguntarle a un dirigente o a una persona algún tema, debería saber y entender que para preguntar sobre un tema, o te buscas una persona que sepa de ese tema o te instruyes en ese tema. Por eso es que nos está yendo bien a quienes de alguna manera conocemos la historia, a quienes de alguna manera, sin ser comunicadores sociales egresados de la escuela de comunicación social, son economistas, son traders, son conocedores del mercado bursátil, son conocedores de la sociología, etcétera, porque están construyendo un mensaje basándose en el análisis de la realidad que por supuesto supera lo que hace un comunicador social que no se afana en conocer más allá de las cuatro paredes de lo que le enseñaron en su escuela de comunicación social y le dieron su título tan bonito y todo lo demás. Ese es el problema. No se trata de una competencia entre quienes hacen contenido, ni de dar codazos en una rueda de prensa. Se trata de comprender que cuando se hace una pregunta, hay que responder, al momento de elaborar esa pregunta, la elaboración de esa pregunta debe partir del conocimiento de la situación más allá de lo que te imponga la agenda, para no quedar en ridículo. Y esto lo voy a decir por dos situaciones en especial. La primera relacionada con lo que está haciendo María Corina Machado con el tema del estallido social, que es además de eso una línea argumental que han bajado desde el aparato de comunicación y de propaganda del equipo de María Corina Machado, lo están repitiendo todos en distintas entrevistas, en distintos, cada vez que hablan del asunto, y luego a la cobertura que están haciendo reporteros venezolanos de los eventos que ocurren alrededor de nuestra situación en el mundo, basándome en un choque que tuvo la señora Carla Angola, de la cual hablé bien en mi último programa, por la actuación que tuvo ante el embajador de Delcy en los Estados Unidos, pero a la cual tengo que señalar hoy como una persona detentadora de una inmensa soberbia que la ha convertido en un carrito chocón inclusive para sus propios compañeros en el oficio del reportero. Yo no soy reportero, ni lo quiero ser. Eso de andarme dando codazos, me meto un micrófono, yo no estoy formado para eso, no es algo que esté en mí, no es algo que yo quiera hacer. Pero como consumidor de noticias, me parece que uno espera más de un reportero que la acción de carrito chocón que uno le puede ver a personajes como Carla Angola. Y entonces aquí vamos. ¿Qué es un estallido social? Eso es lo primero que hay que preguntarse. Cuando un periodista, reportero, comunicador social, escucha que un dirigente político le dice, aquí puede haber un estallido social, lo menos que debería saber ese comunicador social es a qué se refiere el que está lanzando semejante afirmación. Pero además de eso, de saber a qué se refiere, debería también comprender, conocer y dejar claro que cuando le hablan de estallido social, la persona que está hablando de ese estallido social también sabe
Es decir, usted sabe lo que es un estallido social, hay que preguntarle. O sea, ¿qué es para usted un estallido social? ¿A qué se refiere? ¿Qué es lo que usted dice que va a pasar? ¿Que la gente va a salir a saquear como el 27 de febrero? ¿Que la gente se va a ir a tumbar las estatuas como el 29 de julio? ¿Que la gente va a irse a la calle como el 11 de abril? ¿Qué es un estallido social? Eso es lo primero que hay que decir. Y aquí, lamentablemente, entonces, todo queda ahí al voleo. Y entonces lo que hace es repetirse. Que puede haber un estallido social y la única forma de que eso no ocurra es que haya unas elecciones. Bueno, imagínate tú, te voy a contar una historia. A Carlos Andrés Pérez le ocurrió el 27 de febrero del año 1989, 90 días después de unas elecciones y 28 días después de juramentarse. ¿Qué? 28. 25 días después de juramentarse. Ese juramento el 2 de febrero. Y el Caracazo fue el 27 de febrero. 25 días después. Y las elecciones fueron en diciembre del 89. No solamente hubo elecciones presidenciales y de parlamento en diciembre del 88. Y él luego fue en el 89. Sino que en diciembre del 89 Carlos Andrés Pérez convocó unas elecciones para la elección directa por primera vez de gobernadores y de los alcaldes, figuras que se había creado también en esa reforma constitucional que él hizo, esa reforma de la ley orgánica del régimen municipal. Entonces, ¿cómo es eso que unas elecciones conjuran la posibilidad de un estallido social? Primera mentira. Segundo planteamiento. El cuento peregrino, amigos, el cuento peregrino, por no decir falso, de la existencia de estallidos sociales espontáneos. Amigos, eso no existe. No existen estallidos sociales espontáneos. No existe. Pero bueno, el 27 de febrero, y entonces aquí, ¿qué es lo que pasa? Que se han comido la propaganda del chavismo, según la cual la gente salió a saquear el 27 de febrero porque tenían hambre. Quisiera yo saber por qué fueron a saquear allí donde yo vivía, fueron a saquear las perfumerías y la ferretería. Yo recuerdo que hubo un malandro que se robó una máquina de sacarle copia a las llaves en la ferretería Carabanchel de la calle Nueva. No me dejarán mentir los vecinos de esa calle. Famosa fue aquella escena del señor robándose una computadora, que eran unas cosas casi que de ciencia ficción que la gente no sabía ni para qué servía. Y cuando el señor le dijeron, señor, ¿y qué es eso que usted se llevó aquí? No, aquí llevo una máquina de escribir con televisor. Esa gente tenía hambre. La gente no tenía hambre. No, que eso fue espontáneo. No lo fue. Pero tampoco es verdad, ya ha quedado demostrado, que había grupos de la izquierda que estaban actuando por orden de Fidel Castro para promover y que Fidel Castro dejó unas armas para promover un golpe de tal. Mire, eso es también una leyenda urbana. En las pastillas de memoria que están en este canal y en otro programa las voy a repetir para que sepamos de qué estamos hablando. Dos connotados militares venezolanos que dirigieron y que, por cierto, y que no están comprometidos entre sí, que no son amigos. O sea, ellos dos no son amigos y los dos manifiestan lo mismo. Que fueron los jefes de la Dirección de Inteligencia Militar en el gobierno de Lucinchi y en el gobierno de Carlos Andrés. El vicealmirante Rodríguez Citraro y el general Herminio Fuenmayor. Ambos manifiestan que esa tesis de que Fidel Castro metió unas armas y tal, que eso es mentira. Y en particular, el vicealmirante Rodríguez Citraro nos reveló en esa conversación que tuvimos, maravillosa por cierto, con datos, con nombres, con planteamientos serios, que la izquierda llegó tarde al 27 de febrero a lo que ocurrió ese día, al igual que llegó toda la clase política. Por tanto, la izquierda no podía haber promovido nada porque no sabían qué era lo que estaba pasando. ¿Quiénes organizaron lo que pasó el 27 de febrero? Las bandas que organizadamente fueron a saquear, que sí las hubo, motorizados y estos bichos, grupos amponiles que se habían ya tomado el control de zonas y barriadas populares desguarnecidas de la acción del Estado.
zonas que habían sido invadidas, donde no entraba la policía, donde los servicios públicos eran deficientes y donde reinaba la ley del más fuerte, que se habían convertido, por cierto, en que como reinaba la ley del más fuerte, el más fuerte era el malandro, el que tenía las armas, el que controlaba el negocio de la droga, el que controlaba el negocio del robo de vehículos, del robo en la calle, etc. Y fueron constituyéndose en lo que hoy conocemos como los pranes, porque eso no empezó con el chavismo. El chavismo los empoderó, ellos ya existían. Esas bandas organizadas fueron las que salieron, sí, organizadamente, a saquear esos días, aprovechando que había una tormenta en la calle, producto del tema, de distintas situaciones que se venían acumulando con el paso de los años, un mal manejo de las situaciones públicas, una ignorancia de las clases políticas con respecto a las necesidades de la gente, etcétera, etcétera. Motorizaron y eso prendió y se fueron y por imitación se fue la cosa encendiendo. Y como no había, y como además de eso, algo que tampoco se comunica, que era la huelga de brazos caídos que tenía la Policía Metropolitana. Muchos de cuyos efectivos participaron en los saqueos, no todos, pero sí hubo una participación y hay muchos que lo recuerdan. Por esa razón, con una policía subpagadas y con problemas además de orden interno vinculado al tema de que ya las policías estadales, la Policía Metropolitana, la Policía del Zulia, la Policía Mirana, etcétera, ya habían crecido sus funcionarios, ya habían ascendido y ya estaban en condiciones de ejercer mando efectivo dentro de esos cuerpos policiales. Pero no se les permitía ser comandantes de la policía a los propios policías, porque las comandancias de la policía era una cuota que la República Civil decidió darle a la Guardia Nacional. Por eso es que los directores de la Policía Metropolitana, de la Policía del Zulia, de las policías regionales, eran generales de la Guardia Nacional. No eran los mismos policías. Esa situación de orden interno, o quizás de desorden interno, de caos institucional, se repetía en distintas partes. Y el clientelismo, donde los partidos políticos eran inclusive dueños de las asociaciones de vecinos, hicieron que al estar todo partidizado y al estar los partidos divorciados de esa realidad, estaba ocurriendo una vida paralela que no estaba en manos ni en conocimiento de los partidos ni de la dirigencia. Y por eso es que termina explotando el 27 de febrero como pudo haber explotado el 1 de marzo o el 2 de marzo o cualquier otro día. Le pudo haber explotado a Lucinchi, le pudo haber explotado a Carlos Andrés más tarde. Que hubo gente de la izquierda que fue presa, sí, claro, porque cuando los bichos vieron a la gente en la calle, el Carlos Lanz, la gente de Bandera Roja, Blanquecao, Vanessa Davis, esos locos salieron y que arengar a la gente porque había que ya tomar Miraflores. Y por supuesto la DIN los agarró a toditos. Por eso que terminaron todos presos el 27 de febrero. Por ahí andan las fotos de los bichos reseñados. Entonces, el tema del estallido social espontáneo y tal, eso no existe. Eso no existió. Ni va a existir. A menos que se esté organizando. Ahí sí ya vamos a hablar de la cosa. No, que la gente tiene hambre y la gente va a ir a saquear. No, si la gente con hambre, con necesidad, es convencida por algún grupo político con autoridad moral, eso que llaman autoritas, de que la única salida y la forma de actuar es, en efecto, irse de frente a tumbar las rejas de Miraflores, de que la cosa estalle, de que vayan a arrasar con los negocios de los enchufados, que vayan a arrasar con las urbanizaciones donde viven los enchufados, que echen a correr a todo aquel que cargue una camioneta blindada. Si hay alguien que motorice eso y que diga, ellos son los culpables, vamos contra ellos, allá estamos hablando de otra cosa. Pero para que eso ocurra tiene que haber varios ingredientes, para que ocurra la tormenta perfecta. En primer lugar tiene que haber una sublevación militar. Tiene que haber una huelga de brazos caídos de la policía o una desaparición de los colectivos. Entonces, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de estallido social existiendo colectivos? La única forma de que ocurra ese estallido social, organizado o no, con la existencia de esos colectivos asesinos y de esos militares asesinos y de esos policías asesinos, amigo, es que o ellos participen o ellos se abstengan de reprimir, como pasó en la madrugada del 29 de julio del año 2024, por cierto, hasta que el día 30 María Corina Machado traicionó a ese movimiento de ciudadanos mandándolos para su casa a rezar. Nunca es triste la verdad, lo que no tiene remedio.
No, o sea, ¿qué más quieres tú que yo te diga? En tal sentido, sinceramente, amigos míos, lo que yo considero, y aquí voy con otra, ¿qué pasa si usted organiza una gran rebelión civil y usted la llama estallido social, que los cerros bajan, etcétera, etcétera, todo eso? Ajá. Y esos colectivos y esos militares y esos policías no están a favor de esto, sino que se plantan en contra. ¿De qué estamos hablando? ¿Estamos hablando de estallido social? ¿O estamos hablando de guerra civil? Yo creo que esa pregunta es necesaria hacerla. Cómprese, en todo caso, yo creo que no está de más que si van a tener esa peleadera, en esa vaina, amigos míos, cómprese una póliza. Porque el mejor momento para comprarse una póliza fue ayer. El segundo mejor momento es hoy, mañana. Mañana puede ser demasiado estallido social con pólvora mojada. No va a aprender. Póliza de seguros de vida y de salud en los Estados Unidos. Póliza de seguro de viaje con garantía de conexión en tu celular al momento en que llegues a tu destino con la tarjeta SIM digital que te otorga como servicio exclusivo tu asesor Gustavo, que te ofrece también la alternativa al testamento, que es el fideicomiso en vida. Háblalo con tu asesor Gustavo para que te asegure bien. Ni hablar de Eduardo Villegas. Eduardo Villegas podría hacerte entender lo que significa la comunicación efectiva sin necesidad de andarte dando golpes tú mismo, viendo por qué razón cuando hablas con tu jefe no te soporta más de 5 minutos. La capacidad de síntesis que tienes para decir las cosas, las pocas palabras, las palabras concisas y la explicación precisa. Eso es la comunicación efectiva. Revisa lo que tiene para explicarte sobre este tema Eduardo Villegas en su cuenta de Instagram. @coach_Eduardo Villegas. @coach_Eduardo Villegas. Mejora tu comunicación para que mejores tu vida. Es el mensaje de Eduardo Villegas. Que no vayas a salir tú en una tarima y empiezan a gritarte fuera la mona, porque es contigo. Para no andar como Dersi y que no te dejen como Dersa. El doctor Ricardo Pérez es el cirujano estético número 1 de la Florida, a la cabeza del mejor equipo de cirujanos plásticos en el Doral, Miami. Es algo que la gente tiene que entender. O sea, tú no puedes andar en esa. O sea, tú no puedes pensar que las cosas van a ser así eternamente, que tú vas a andar por ahí fea por la vida y no, turbio fondeadero donde van a recalar. Mira, y tus impuestos ya los declaraste, ¿sabes? Anda a declarar tus impuestos, sondea. Y si estás tú organizada tu contabilidad para que no andes corriendo a última hora a la hora de declarar tus impuestos. Y si estás tú con su analista estrella Merángel Lanten y el muchacho de la película Leonardo García, Hispanidad, abogados y asesores, bufete número 1 en materia de extranjería en España. Déjate asesorar por los mejores. Hispanidad, abogados y asesores en España, con todas las de la ley. ¿Nos vamos para Escocia o no nos vamos para Escocia? Tengo unas ganas de beber whisky. Ay, que no las brinca un venado, como el venado de Glenfiddich, Dios mío. ¡Oh! Hablemos de Escocia en castellano, organiza tus viajes a Escocia, pero en tu idioma. Vive la maravillosa experiencia de ir a Escocia y que te lo cuenten todo en tu idioma para que no te pierdas ni un detalle. Hablemos de Escocia en castellano, tus viajes a Escocia, pero en tu idioma. El estallido social. Aquí puede haber un estallido social. Y lo único que puede detenerlo somos nosotros. Eso lo decía Chávez. Chávez decía que la única garantía de que el pueblo no se alzara y arrasara con el país era él. Vamos a revisar eso. Luego está el tema de, no, porque aquí cuando bajen los cerros, eso es una vieja conseja de la izquierda, de los politiqueros y de los habladores de estupideces, opinadores de la clase media, que jamás han subido un cerro. Ah, no, bueno, yo subo en colinas. Yo vivo en colinas, en terrazas, en altos de... Entonces cerro igual. Cuando llueve igualito rueda y están los mismos bichos y alimañas. Están los mismas culebras, los mismos chipos y los mismos bachacos. Pero en fin, cuando bajen los cerros. ¿Usted está seguro que los cerros van a bajar para sacar el chavismo? ¿No será que los cerros bajaron y están gobernando? ¿El asunto es que bajen los cerros o el asunto es que se contengan los cerros? ¿El asunto es que bajen los cerros o el asunto es que se deje de vivir en el cerro? Y no me estoy refiriendo al tema geográfico, me estoy refiriendo al tema mental, a la precariedad. Es decir, que la precariedad asalte la urbanidad. No debería ser al revés.
Y esto da cuenta de cómo algunos siguen viendo al habitante de los barrios como si fuese un extraterrestre. La madre de los barrios tiene las mismas necesidades para con sus hijos. Los muchachos de los barrios tienen las mismas necesidades para con su futuro. Tienen los mismos requerimientos. Probablemente tienen los mismos anhelos que pueden tener que vivir en una urbanización, el que vive en un edificio o el que vive en el country club. Adaptada, por supuesto, a su propio entorno. Entonces, esa forma de idealizar, esa barriología ridícula desde la otredad, o sea, como si tú estás viendo un programa de National Geographic, mira, ahí así viven los habitantes en los cerros. Para empezar, es una desconexión con el país absoluta. Porque si usted va hoy a cualquier edificio de la urbanización El Paraíso, si usted va hoy a cualquier edificio de allí del municipio de Baruta, usted se va a conseguir dentro de esas neveras las mismas necesidades que se puede conseguir en Carapita, en el barrio Blanquita Pérez de Caraballeda o allí en el barrio Los Olivos de Catalamar. Se va a conseguir las mismas necesidades, la misma nevera vacía, los mismos problemas con el suministro de agua y el suministro eléctrico. Entonces, eso de decir que cuando bajen los cerros, cuidado si ya los cerros no bajaron y están gobernando. Y por eso es que estamos como estamos. Pero ¿por qué no hay un cuestionamiento de esto? ¿Por qué se habla de esta manera y no se encuentra además el clic que le falta a esta situación? ¿Cuál es el clic que le falta a esta situación, amigos? Si no mejora esta situación económica, aquí viene un estallido social. ¿Y si la situación económica mejora? ¿No se ha puesto a pensar eso? ¿Qué pasa si de forma súbita vuelve a ocurrir una burbuja que dure como duran normalmente las burbujas del madurismo, ¿no? Que duraban unos meses, unos 9 meses, y daban una ilusión de bonanza. Si aquí viene una burbuja económica que significa una mejora de las condiciones inmediatas de la gente, desde el punto de vista económico, de dinero, de cash, de dinero contante y sonante en las manos, se acaba el estallido social, se acaba el miedo al estallido social. Porque de lo que están hablando es que, y este es el razonamiento, como hay un problema económico y la gente tiene muchas necesidades, va a haber un estallido social, pero ese estallido social no va a ocurrir porque la gente cree que va a haber elecciones y nosotros vamos a ganar y vamos a cambiar todo el problema económico. Ese es el razonamiento, ¿verdad? ¿Y qué pasa si cambia el escenario económico y ya la gente no siente que es necesaria una elección? ¿Qué pasa si la gente deja de creer en la necesidad de la democracia? ¿Qué pasa si la gente empieza a decir, a mí no me importa quién gobierna, a mí lo que me importa es cómo esté mi nevera? Bueno, pero es que tú estás exagerando, la gente anhela libertad. ¿Usted está seguro de eso? ¿Estamos seguros de eso? ¿Alguien ha preguntado eso? ¿O es que acaso los clamores que hay por la dolarización bien ejecutada en Venezuela son falsos? ¿O es que acaso ese rumorcito que anda de boca en boca de que ojalá nos conviertan en el Estado 51, si ese rumor es falso también? Que hasta el propio Donald Trump se hizo eco de eso cuando ganamos el Clásico Mundial de Béisbol. El divorcio entre el discurso de la dirigencia y lo que está ocurriendo en la calle, amigos, a mí me preocupa fundamentalmente porque no veo la labor de los comunicadores sociales a la hora de ponerle el micrófono a un político de hacer ese cuestionamiento. Y entonces, cuando uno ve una actuación de una reportera como Carla Angola frente al patán, a ese petulante de embajador de Delcy ante los Estados Unidos, el Félix Complacencia, al cual Carla Angola logró sacar, Carla Angola y Alexandra Martín de NTN 24, lograron sacar de sus casillas al tipo y le vimos su verdadera cara, su verdadero rostro, su verdadera forma de ser. Yo lamento que la señora Carla Angola y otros reporteros no tengan el mismo tino a la hora de hacerlo con dirigentes de la oposición falsaria. Porque si me viene un dirigente y me dice, aquí puede haber un estallido social, aquí hay una situación económica mala, por eso puede haber un estallido social. Y no lo hay porque la gente sabe que va a haber elecciones y confía en que nosotros ganemos y cambiemos la situación.
La pregunta es decir, ¿y si cambia la situación económica antes que haya elecciones, para qué va a querer la gente votar por ti? La gente va a querer votar por el que le cambió la situación. Porque al fin y al cabo, aquí tenemos un pequeño problema. Resulta ser que María Corina Machado está compitiendo con Delcy Rodríguez no para ver quién puede hacerlo mejor, sino para ver quién es más antimadurista. De esa manera usted ve cómo poco a poco el chavismo, es que era el chavismo, el posmadurismo está empezando a matar a Nicolás. El único que anda defendiendo públicamente a Nicolás ni siquiera su hijo, es Michelo. Y el único que anda reivindicando a Chávez ni siquiera son las hijas de Chávez, es Mario Silva. Imagínate tú lo bajo que ha caído el chavismo, que esos son los voceros, los rancios. Los únicos rancios son esos dos. Uno importado y el otro reportado. Los dos del equipo Mistolín que hace feliz a su nariz. La pregunta es, la gente quiere olvidar a Maduro. Y si Delcy decide olvidarse de Maduro y empezar a abrir y empieza a mejorar la situación, ¿dónde está entonces el planteamiento? ¿Por qué no se está haciendo un planteamiento de fondo? ¿Por qué María Corina Machado no está haciendo un planteamiento de fondo que no se enganche en el antimadurismo, sino en la necesidad de arrasar con la estructura completa, pero diciéndole a la gente cómo? Aquí tenemos que ir a una dolarización, aunque sea temporal, para estabilizar la economía. Aquí vamos a hacer un plan de esta manera para la reactivación de la industria eléctrica. Aquí vamos a hacer esto en materia de militar, vamos a hacer esto en materia educativa, vamos a hacer esto. Y lo estamos haciendo ya y hemos hablado con este, hemos hablado con aquel, vamos a hacerlo esto. Y lo puedes hacer desde afuera. Porque si tienes 8 millones de venezolanos fuera del país, ya tú puedes empezar a gobernar afuera. Organizando esa diáspora, creando planes y programas, en vez de estar montando ONG para montar tarimas en Madrid y en cuanto a acto van, podrían muy bien estar montando, con ayuda de organizaciones internacionales, planes de formación de jóvenes venezolanos que se encuentran en situación precaria en distintos países para prepararlos para su regreso a Venezuela o para su integración en el país en el que están, porque al fin y al cabo todos somos venezolanos, el que está afuera y el que quiere regresar, el que está afuera y se quiere quedar. ¿Estamos haciendo algo con respecto a eso? No. Solamente están compitiendo en el nicho de quién es más antimadurista. Allí están las cosas. ¿Y qué pasa con esto? ¿Dónde está la labor de los reporteros? Después que vimos a Carla Angola haciendo lo que hizo con el embajador de Delcy, con Plasencia, en Miami, la vemos otra vez en Miami cubriendo la rueda de prensa de Juan Pablo Guanipa, que estuvo preso y salió rozagante, y él mismo dijo que lo habían tratado de maravilla. Tanto lo trataron de maravilla que casi que pidió que lo volvieran a meter preso, y lo volvieron a meter preso y lo soltaron. Y mientras hay militares presos como Caguaripano, mientras está preso un gentío todavía, incluido el abogado de María Corina Machado, Perkins Rocha, que está preso en su casa con un grillete electrónico. Una cosa infame. El señor lo tienen en su casa con un grillete electrónico. A Juan Pablo Guanipa no solamente lo dejaron salir de la cárcel con plena libertad, sino que lo dejaron salir del país y regresar. Es decir, tiene pasaporte y no tiene limitaciones para viajar. El señor fue a Miami y en esa rueda de prensa o en ese acto, en medio de la cobertura, la señora Carla Angola se encargó de repartirle codazos a los reporteros porque solamente ella podía preguntar. Y una reportera se lo reclamó y le reclamó que siempre le hacía lo mismo. Ante lo cual Carla Angola, a los gritos, le dijo a su colega comunicadora social, egresada también de una escuela de comunicación social, que ella era una infiltrada. Y a mí me dio risa cuando yo vi la acusación. Esta es una infiltrada, porque yo dije, pero un momento, y si tú eres tan buena detectando infiltraciones, ¿qué haces entrevistando y montando en un altar al hermano de Tomás Guanipa, que es diputado en la Asamblea Nacional, asignado por ese CNE fraudulento, en una asamblea, en un parlamento presidido por Jorge Rodríguez? ¿Cómo es eso que tú acusas de infiltrada a una colega tuya reportera en una rueda de prensa que está dando un tipo que disfruta de unos privilegios para entrar y salir de Venezuela y entrar y salir de la cárcel sin que nada le pase, y la infiltrada de la reportera y no el tipo al que estás entrevistando? ¿Cómo se come, cómo se digiere eso? ¿Cómo puedes tú andar por la vida diciendo ese tipo de vainas? ¿Cómo puedes tú acusar a una persona de esa manera?
utilizando el arma arrojadiza de la acusación de infiltrado, como si aquí tú puedes montar en el cadazo a cualquiera. No, porque yo tengo no sé cuántos millones de seguidores. Bueno, y eso te da impunidad, eso te da poder. Habría que saber y entender si esta gente de verdad está preparada para llegar al poder, porque a veces uno no sabe si de verdad entienden la responsabilidad que tienen. Yo creo que no la entienden. Usted se imagina, amigos míos, ustedes se imaginan a Carla Angola llegando al poder con esa prepotencia. Porque ella evidentemente no es una reportera cualquiera. Ella prácticamente es la jefa operativa de la agenda comunicacional opositora falsaria. Y ella se encarga entonces de decidir quién puede preguntar, qué se va a preguntar y de orientar el tono de la rueda de prensa, porque ella es la que tiene que preguntar, ella es la que tiene que decir y tú te callas. No, ya estás infiltrada. No, tú cállate que tú eres infiltrada. Amigos, ¿cómo es eso? ¿Cómo es eso? Imaginémonos por un momento a Carla Angola llegando con María Corina Machado, de ministra de Comunicaciones, de presidenta de BTV. ¿Usted se imagina eso? Bueno, si la estamos viendo así, imagínatela tú con poder, con más poder, porque ya tiene un poquito de poder ahí, por lo menos dentro de las filas de la oposición falsaria. ¿Usted se imagina eso? Por cierto que la reportera acusada, que es otra cosa que yo hablaba con otro, porque yo empecé a preguntar, yo dije, pero ya, ¿esta muchacha quién es? Bueno, una muchacha ahí, que inclusive la pregunta que le hizo Juan Pablo Guanipa tampoco es que fue la gran cosa. Yo vi ahí la cosa y digo, bueno, tampoco era para tanto, ¿no? Preguntó cualquier vaina. Pero el gran planteamiento es el siguiente. ¿Por qué Carla Angola puede darle codazos a los reporteros y gritarles infiltrados cuando le reclaman su actitud? Y ella anda por ahí tan campante diciendo que ella es paladín de la democracia y paladín de la libertad de expresión. Vamos a suponer que la reportera sea chavista. ¿Y cuál es el problema que sea chavista? Lo mejor que podría pasarle a un dirigente opositor falsario es que llegue un chavista a entrevistarlo, porque no hay un momento más sencillo que el actual para responderle como se le debe responder a un periodista chavista. Entonces, o es un periodista chavista, o es un periodista mediocre, o es un periodista opositor, o es un periodista independiente que quiere hacer las preguntas simples, sencillamente para permitirle a su audiencia obtener las respuestas que desde su casa se están haciendo. ¿Cómo hizo usted, señor Guanipa, para salir de Venezuela sin problemas? ¿Cómo es eso que María Corina Machado no puede regresar a Venezuela y usted sí? ¿Cómo es eso que María Corina Machado tuvo que salir en una operación hecha por unos Navy SEAL, por Rambo, por Rocky, por Sylvester Stallone, por Arnold Schwarzenegger, por Terminator, por Depredador, Chucky? Todo ese poco de monstruo hubo que mandarlo para sacar a María Corina de Venezuela en una lancha rápida, pero Juan Pablo Guanipa pudo salir y pudo regresar y no pasó nada. ¿Cómo es eso que el hermano de Juan Pablo Guanipa es diputado asignado por el CNE en unas elecciones fraudulentas en la Asamblea Nacional presidida por el hermano de la presirvienta, y tanto la presirvienta como su hermano dicen que María Corina no puede regresar a Venezuela, pero Juan Pablo Guanipa sí puede entrar y salir? Eso era lo que había que preguntarle. ¿Se lo preguntó Carla Angola? No. No solamente no se lo preguntó, sino que temiendo que alguien se lo pudiera preguntar, se puso a repartir codazo y taconazo y rodillazo. Y de paso, cayendo en la calumnia, diciéndole a otra reportera, esta es una infiltrada. Yo no sé si esa reportera que fue calumniada de esa manera, que por ahí revisé y según lo que veo, la señora ha hecho siempre trabajos audiovisuales para la oposición falsaria allí en Miami. Es decir, que tampoco es que sea una desconocida. Me pregunto yo, en un país con Estado de Derecho como los Estados Unidos, ¿por qué esta reportera no va y denuncia a Carla Angola por haberla calumniado y por haberla maltratado de esa manera? Y es aquí donde uno también se pregunta, ¿están dispuestos los que gritan que en Venezuela no hay libertad de expresión y que no hay Estado de Derecho, están dispuestos a vivir en una Venezuela con libertad de expresión y con Estado de Derecho, donde si alguien llega y te calumnia llamándote infiltrado, tú lo puedas demandar en beneficio y en defensa de tu dignidad y de tu honra? Habrá que preguntárselo. Sin embargo, hay una cosa que está perfectamente clara. Aquí hay gente que está muy cómoda siendo chavista por dentro y que si llegan al poder son capaces de comportarse peor
inclusive que Mario Silva. Tú, Chávez. Te lo repite, Lara Farías, Chávez se murió y no vuelve. No te deprimas, siente alegría, escucha bien lo que te estoy diciendo. Te lo repite, Lara Farías, Chávez está